Ya son las 7 de la tarde con 8 minutos. Vamos a retomar el tema con el que iniciamos la prueba de ADN y con el que iniciamos el día prácticamente. El mundo se sacudió con esta noticia, este ataque al aeropuerto de Bagdad en Irak, donde en un auto iba el segundo hombre de Irán, Qasem Soleimani. La reacción por lo menos ha sido inmediata desde el punto de vista verbal, pero todavía el mundo está expectante respecto de qué puede venir y cómo puede reaccionar Irán. Ya se han referido los líderes máximos, partiendo por el ayatollah Ali Khamenei. No era cualquier persona, más allá del cargo que ocupaba, un personaje histórico que participó en la guerra contra Irak en los 80, que era más encima el que traspasaba las líneas, digamos, o sea, un personaje totalmente de vanguardia, y quien había combatido en el último tiempo al ejército islámico en Siria y también en Irak. Y para terminarnos de sorprender, con las declaraciones recientemente del presidente norteamericano, quien ha dicho que esto no era para empezar una guerra, sino que era para detenerla. Le vamos a preguntar a nuestro entrevistado cómo evalúa y que nos ayuda a dimensionar el fenómeno y las posibles consecuencias. Está con nosotros acá el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y también analista, Davor Mimisa, quien nos ha acompañado en otras oportunidades. Davor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, están planteados más o menos los insumos, cómo lo podemos dimensionar. Es una realidad muy, muy compleja, difícil de explicar, pero las consecuencias ya se están sintiendo. Sí, bueno, primero lo que primero podemos ver es que los mercados reaccionaron ante todo esto, pero reaccionaron de manera muy moderada. Y yo creo que eso habla un poco de la sensación que hay al respecto. Si bien en las primeras horas hubo bastante pánico con respecto a que este era un gigantesco escalamiento, después de un rato, cabezas un poco más frías han tenido mayor peso y creo que lo que se percibe es efectivamente un escalamiento, pero bastante moderado. Uno podría decir acá el tiempo no corre. O sea, el tiempo está en manos de Irán, podríamos decir. O sea, Irán ha hecho la advertencia, porque ellos prometen venganza. Sí, absolutamente. Entonces uno dice, ¿qué posibilidades abre esa venganza? ¿Qué capacidad tiene Irán además de vengarse? ¿De qué manera? Sí, y venganza va a haber, o sea, va a haber algún tipo de respuesta de todas maneras. De hecho, este ataque fue una respuesta al ataque que se hizo a la embajada de Estados Unidos en Irak, la cual fue a su vez una respuesta a un ataque que Estados Unidos había hecho antes contra un grupo que antes a su vez había atacado a tropas norteamericanas y había asesinado a un contratista norteamericano, herido a algunos soldados y a un par de miembros de las fuerzas de seguridad de Irak. Sí, aquí hay lo primero que uno tiene que ver es que hay un fracaso de Estados Unidos respecto de la estabilización de Irak post Saddam Hussein. No pudo... Sí, bueno, este es un fracaso de muy larga data. Claro. O sea, bueno, parte del 79, ahí parte más o menos esta relación bélica, porque en el fondo lo sacaron a balazo a los estadounidenses de la embajada de Estados Unidos en el 79. Con una revolución. Y con una toma de rehenes muy larga, que también definió en parte una elección norteamericana incluso. Ahora, pero viniéndose más acá, ya a la era Saddam Hussein y la intervención estadounidense y todo, uno se pregunta si fue una buena estrategia. Finalmente Estados Unidos le abrió como una puerta de entrada a Irán, que no era precisamente lo que buscaba. Porque Saddam Hussein al final funcionaba como un catalizador, pues al final fue una especie de aliado, si uno quisiera, en esa materia de Estados Unidos, como varios pasos en falso que ha dado Estados Unidos. De hecho, fue un aliado, mucho tiempo fue un aliado, hasta que Saddam Hussein invadió Kuwait. Claro. Y entonces se convirtió en un villano. Pero aún cuando era un villano en ese tiempo, aún así Saddam Hussein tenía un rol moderador de todo ese espacio. Y luego de la Segunda Guerra de Irak, el desastre ya ha sido total. Ahora, el moderador uno lo entiende porque en el fondo daba una cierta estabilidad geopolítica y política a Irán, pero era un dictador. Siendo un dictador sanguinario. Un dictador sanguinario desde el primer minuto. Claro, pero mantenía los equilibrios que a Estados Unidos más le interesaban en la zona. A eso me refiero. De alguna manera, esta desestabilización de Irak le ha abierto una puerta a disputar ese territorio a Irán. Y por eso hoy día tenemos como el territorio del conflicto entre estas dos potencias, una de Medio Oriente como Irán y otra de Occidente como Estados Unidos. Sí, de hecho, hay que entender todo esto como una acción de larga data de Irán de influir en no solamente esta zona, sino que en muchas zonas alrededor. Claro. La fuerza Quds que lideraba el general Qasem Soleimani, que fue muerto recién, es una fuerza que ha tenido relaciones con la guerra civil de Siria, donde apoyó con mucha energía al Assad, claro. También ha tenido mucho que ver con Irak, últimamente ha tenido mucho que ver también con la guerra civil de Yemen, también tiene mucho que ver con la acción que tiene Irán sobre Hezbollah. Entonces, al final,
esta persona al final encabezaba la ofensiva iraní en varios frentes. En el frente multifrentes que había, donde está Turquía, Estados Unidos, que había en Siria, también en Irak, también contra Israel en la Franja de Gaza, y también en Yemen, donde Irán tiene una guerra de proxy con Arabia Saudita, que ha implicado ciertos ataques bastante fuertes en el último tiempo. Arabia Saudita, que aquí es aliado de Estados Unidos. Así es. Hay que recordar que, por ejemplo, Irán, muy probablemente Irán fue el que atacó con misiles crucero la mayor refinería de la empresa estatal saudí de petróleo por allá por el 14 de septiembre. Sí, lo mencionábamos de hecho al comenzar, o sea, esta ha sido una escalada, nadie podría decir que esto viene de un día para otro. Sí. Yo escuché algunos análisis hoy día que decían que todo esto tenía un fin electoral, no tengo ninguna duda que hay un componente electoral muy fuerte en las decisiones que toma Donald Trump, pero que es como un presidente en eterna campaña, por decirlo así, que hoy día está formalmente en campaña. Pero esto viene hace mucho tiempo. Ahora, la pregunta, Davor, es ¿cuál es la fuerza o qué equivalencia hay entre una potencia y otra, tomando en cuenta a Estados Unidos como una potencia mundial y de Occidente fuerte, y a Irán como una de las potencias dentro de Oriente Medio? ¿Cómo le puede responder Irán? ¿En qué pie está hoy día Irán para responderle a Estados Unidos? Hoy día Trump decía, y Pompeo también decían, estamos preparados, si hay que responder, vamos a responder. Sí, claro. Trump decía, tenemos la mejor inteligencia del mundo, a los hombres más preparados del mundo, como diciendo, a mí esto no me asusta. ¿Tiene algo para asustarse Estados Unidos? Tiene algo, pero menos que Irán. Creo que la disparidad de fuerza es tan grande que, bueno, como sucede siempre la relación entre un país muy fuerte y un país mucho menos fuerte, y si bien Irán es un país muy fuerte, pero comparado con Estados Unidos es un país pequeño, el país más fuerte hace lo que quiere y el país más pequeño hace lo que puede. Eso es como una máxima de la política internacional en general. Y lo que podemos esperar es que Irán va a responder, pero no va a responder en el mismo grado con el cual fue atacado. O sea, fue atacado y muerto una persona absolutamente clave para la historia reciente de Irán y también para la proyección de Irán hacia el futuro. Era una especie de héroe nacional. Absolutamente héroe nacional. O sea, era como el padre de todos los que se forman en el ejército iraní. Era el analista internacional Ian Bremmer dijo que Estados Unidos había matado al Patton de Irán. Y no es tan exagerada la comparación. No, para nada. O sea, insisto, muy joven, él ascendió muy rápido en el ejército iraní y era el encargado, insisto, de cruzar las líneas de Irak en un enemigo tremendamente poderoso en ese minuto, en los 80. Y hay registros audiovisuales que hoy día uno puede revisar con una serenidad envidiable. Bueno, pero para hacer esas acciones. Tomando en cuenta lo que tú dices entonces, que aquí la fuerza es dispar, que en el fondo Estados Unidos es mucho más poderoso que Irán, ¿cómo podría ser una eventual venganza de Irán? Porque aquí lo que yo temo es que haya un tercero que resulte ser el chivo expiatorio de esta disputa, porque Irán atacando en territorio norteamericano es algo que uno realmente no puede llegar a imaginar. Después de las Torres Gemelas, el nivel de alerta en la que vive Estados Unidos, el nivel de inteligencia. Hoy día él decía, y yo en el fondo esto lo creo, porque sabemos que Estados Unidos tiene esa capacidad, tenemos los objetivos individualizados, o sea, me da la sensación de que es una película de ciencia ficción, no sé si podría pasar. A lo mejor a muy menor escala, pero un gran atentado. No, creo que cualquier cosa muy grande está bastante fuera de cálculo de cualquier persona. ¿Entonces qué? Por ejemplo, si es que esto fuera exactamente proporcional, si es que Irán quisiera ir al número 2 de Estados Unidos, por ejemplo, al vicepresidente Mike Pence, o sea, sería un acabose para el propio Irán. Entonces, no. Entre las respuestas que se están viendo están posibles ataques terroristas que sean movilizados por las propias fuerzas iraníes contra norteamericanos en Irak, por ejemplo, o en intereses norteamericanos que hay en Irak. Pueden haber ataques físicos o ciberataques, probablemente ambos, a infraestructura petrolera de Arabia Saudita. Ya hubo ataques físicos recientemente, pues, que si bien fueron ataques diseñados para causar mucho daño, pero no para causar un daño muy grande a largo plazo. Ahora podrían sí causar un daño muy grande a largo plazo que podría tener un impacto económico mucho más grande en toda esa zona. También podría haber ataques de Hezbollah contra Israel y también ciberataques contra Estados Unidos. Bueno, Israel está con todas sus alertas al máximo a raíz de lo que ha pasado hoy día. Ahora, aquí me imagino que más que las fuerzas entre ambos, lo que hay que ver es lo que tú decías al comienzo, cómo reaccionan los aliados. Y hoy día ha sido un día de enfriar un poco la cabeza. ¿De qué manera podría escalar? Porque aquí también, por ejemplo, Rusia le presta su apoyo simbólico a Irán. La pregunta es si los aliados, por ejemplo, de Irán estarían dispuestos a defender realmente a Irán si es que esto escalara. Porque ahí sí tú ya entrarías en una fase o en un escenario de una posible tercera guerra, que fue lo que hoy día más se escuchó. Y yo creo que estamos lejos de eso todavía. No, estamos muy lejos de eso. No hay muchas posibilidades de que ocurra algo así. Creo que
curiosamente, la comunidad internacional tiene mucho más confianza en la reacción ponderada de Irán que en la reacción de Estados Unidos. Entonces, si bien la reacción de Estados Unidos, si es que se entiende como una escalada con respecto a los ataques que había estado ocurriendo desde el 27 de diciembre en adelante, se entendió como un ataque desproporcionado, pero algo no tan raro para el país más poderoso del mundo. Sí hay bastante más fe con respecto a que Irán va a ser un país mucho más controlado en cuanto a su reacción y que no va a ser desproporcionada. Por ejemplo, si una reacción que fuera como del mismo tamaño de lo que Estados Unidos le hizo a Irán, sería para una reacción muy desproporcionada, porque sería un país mucho más chico en contra de uno mucho más grande. Entonces, hay mucha más fe con respecto a la reacción de Irán, y que esa reacción va a ser mucho más ponderada, y que finalmente, si bien va a haber ataques y Estados Unidos va a responder, pero puede ser probablemente se va. Pero además puede ser mucho más sostenido. O sea, el poder... o sea, me acordé al tiro de la AMIA en Argentina. O sea, Irán ha tenido tentáculos bien poderosos y bien notorios y bien dolorosos, y para dejar marcado, digamos, hito en la historia. Pero además, más acorde a los tiempos, no solamente tiene un poder nuclear, sino que también tiene un poder cibernético que también ha probado. Entonces, podría venir por ahí también la mano. Probablemente parte de la respuesta vaya por ahí. Van a haber ataques probablemente cibernéticos en contra de algunos blancos de Estados Unidos, y sobre todo de blancos en Arabia Saudita. Y lo otro, el poder de producción y de llave de paso por el estrecho de Hormuz, porque todo el petróleo de la zona pasa por ahí para el resto del mundo. 20% del petróleo del mundo pasa por una zona que tiene el control relativo de Irán. Sí, aunque hoy en día esa llave es mucho menos poderosa de lo que era hace 15, 20 o 30 años atrás. Ya. O sea, realmente Pero va a ser cara igual. Sí, lógico, es cara. ¿Ah? Bueno, pero claro, yo quería llegar a otro terreno, porque en el fondo esta fue una jugada de Trump que le va a costar caro también internamente, porque muchos presidentes tocan esa tecla cuando están en aprietos. O puede ser positiva para él internamente. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo lo evalúas tú en Depende a qué le llames internamente, si eso es en la clase política. Claro, en un año electoral, va a depender de los acontecimientos, la clave bélica que muchos presidentes norteamericanos han apretado en distintos... Todos, yo diría. Claro, todos. Muchos, al menos. Bueno, casi todos. En el último tiempo, por lo menos, no sé, los últimos 20 años, todos. Hay yo creo que dos dimensiones políticas. Una es la electoral, directamente, con respecto a cuál es la reacción que tiene el electorado sobre un presidente que ve que está atacando a alguien que se ve como un rival de Estados Unidos. Hoy en las noticias y en los próximos días se va a estar fortaleciendo mucho la imagen del peligro que era este personaje, lo cual no hace muy difícil, porque era verdad. O sea, realmente era un general como sanguinario, así ¿no? es. Que era lo que hoy día Donald Trump también decía, y lo que muchos analistas decían, como, ojo, esto fue grave, haberlo matado es una acción súper arriesgada de Trump por lo que puede significar para el mundo, pero al parecer desde el punto de vista de su gestión y de lo sanguinario que fue, había razones como para querer su cabeza, ¿no? Completamente había razones. Ahora, probablemente no hay razones en la lógica de la guerra, digamos. Claro, sí. De esa lógica estamos hablando. Probablemente no había razones como desde la perspectiva diplomática, porque el ataque en su contra era una acción desproporcionada, según lo que yo creo que buena parte del mundo entendió hoy día, pero aún así era una persona que sí era una amenaza para los intereses norteamericanos, no solamente de esa zona, sino que también de propio Estados Unidos en general. ¿A qué te refieres con desproporcionado? Me llama la atención eso. Porque fue una respuesta a una escalada de ciertos ataques, pero pasaron de haber atacado algunos campamentos como locales a luego que se atacara de vuelta a la embajada de Estados Unidos en Irak, y que entiendo que no hubo ni siquiera víctimas ahí, creo que se incendió la zona de visitas, algo así. Y luego de eso se hace un ataque en el aeropuerto de Bagdad con drones, donde muere la segunda persona más importante de Irán, responsable de toda la expansión regional de Irán. Pero por eso me imagino que... Claro, pero me imagino que este era un objetivo atemporal, que no necesariamente conversa con lo que ha pasado en los últimos días o en las últimas semanas. A lo mejor era un objetivo permanente de Estados Unidos el poder... Probablemente un objetivo permanente, pero también cuando uno tiene un objetivo disponible, uno tiene que ver si es que es el momento o no de
de ir en contra de él. Y esto le ha abierto hartas críticas a Donald Trump, porque tú decías, vamos a ver cuál es el impacto interno, vamos a ver qué pasa con el electorado. En general, las guerras han rendido para aquel presidente que toca esa tecla. Pero también hay harta crítica por parte de los demócratas, que es la oposición a Donald Trump, diciendo, bueno, a nosotros básicamente nadie nos preguntó. Donald Trump se escapó por su propia vía. Formalmente este tipo de ataques se anuncian al menos a un grupo de parlamentarios que son quienes llevan temas de seguridad nacional, cosa de que haya cierto aviso político. Estos parlamentarios actúan bajo secreto y por lo tanto no es que todo el mundo sepa, pero en general eso supuestamente que se debería hacer así. Así que eso formalmente no se hizo así. Pero además del ángulo electoral con respecto a las próximas elecciones de noviembre, hay un ángulo mucho más urgente para Donald Trump, que tiene que ver con el proceso de impeachment que él está viviendo ahora ante el Congreso. Donde esto está hoy día es que la Cámara de Representantes ya aprobó los dos artículos de impeachment, entonces es una acusación válida, entonces ahora pasa al Senado. No ha pasado todavía al Senado, y ahora la discusión en el Senado es si es que el Senado va a hacer un juicio justo donde va a llamar a testigos de lado y lado, cosa de que puedan tomar una decisión, porque el Senado tiene que actuar como una especie de jurado. Ahí se tiene que hacer un juicio donde el Senado es jurado y finalmente vota y luego ve si expulsa a Donald Trump del puesto, lo cual no es posible que ocurra porque se necesita... Un jurado donde hay mayoría conservadora, eso sí. No están los votos. Se necesitan 2 tercios. Pero aún así, este juicio puede tener un impacto político para las próximas elecciones. Entonces, la discusión que está hoy día en el Senado es qué tipo de juicio va a recibir Donald Trump en el Senado. Y la mayoría republicana, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, dijo que él no iba a hacer nada sin el acuerdo de la Casa Blanca con respecto al juicio a Trump, con lo cual se elimina cualquier tipo de atisbo de juicio justo. Entonces, los demócratas lo que están intentando es conseguir a 3 votos moderados republicanos para lograr una mayoría, no para echar a Trump, sino que para definir que haya un juicio relativamente justo dentro del Senado, cosa de que los argumentos puedan ser puestos ahí y vistos por el público norteamericano, que sí podrían tener una influencia, no para echarlo, pero sí para la próxima elección en noviembre. Ahora, todo esto que estamos hablando va a tener un efecto, pero yo no sé si estamos muy claros respecto de qué efecto va a tener. O sea, con el impeachment o con todo este proceso, si es que haya un juicio justo, etcétera, muchos demócratas apostarán a que van a mermar la figura de Trump y que en el fondo van a hacerle algún tipo de daño para la campaña, pero otros también piensan que esto podría fortalecer la figura presidencial. Y si lo ponemos a conversar con esta última decisión de autorizar este operativo, uno pudiera pensar que esa es la apuesta de Trump, el salir como fortalecido de todo esto. Bueno, hay un posible impacto muy de corto plazo. Pocas horas antes de que Trump ordenó el ataque en contra de este general iraní, se reveló por medios de prensa norteamericanos ciertos correos electrónicos que ponían un manto de dudas sobre algunas versiones desde la Casa Blanca que habían intentado desacreditar el segundo artículo de impeachment, el artículo que dice que Donald Trump habría obstaculizado el trabajo del Congreso para investigar las cosas que había estado haciendo. Entonces, estos correos electrónicos habrían demostrado que ciertas personas de su administración habrían mentido cuando dijeron que ellos no habían obstaculizado, y eso fortalecería el segundo artículo de impeachment, justo en el momento en que los moderados republicanos están viendo actualmente si es que apoyarían a los demócratas con un gran costo personal para un juicio justo, o si simplemente se cierran junto con los republicanos y cierran este proceso de impeachment rápidamente. Entonces la acción militar influye notablemente en lo que está en el escenario del impeachment. Así es, porque como la conversación cambió, entonces hoy día la presión sobre esos republicanos baja mucho. Bueno, hemos repasado prácticamente todo el paño del mundo, pero los persas también reclaman el origen del ajedrez, así que hay que esperar, El tiempo está a su favor, podríamos decir. Así es, hay que ver cuál va a ser la respuesta iraní. Si bien anoche mucha gente hablaba sobre Tercera Guerra Mundial y sobre que este 2020 había partido ya terrible, yo le dejaría varias notas a ese volumen. Va a haber una respuesta, pero probablemente va a ser mucho más moderada. Sí, y yo no sé, pero tengo la sensación, no solo en este caso con Irán, que hace rato se muestran los dientes, también con Kim Jong-un, que hay como una especie de nueva era en las relaciones internacionales de esto, de mucha bravata, de mostrarse mucho los dientes. Bueno, hoy día hay un acto claro, que es haber matado a este general. Sí. No es solo discurso, pero también venimos en una época de una retórica súper elevada entre los líderes, y después vemos que eso se va desdibujando y no necesariamente pasan las cosas que se anuncian, o si pasan, después se arreglan en el camino, como la guerra comercial, no sé. Por eso creo que está por verse. Lo que hoy día todos pensaban iba a ser como la chispa que iba a encender la pradera, está como en un compás de espera todavía. Sí,
Pero potencial siempre, la Guerra Fría fue lo mismo. Por supuesto que hay un... O sea, por ejemplo, No, ahí hay un terreno Corea del fértil Norte para está el conflicto. comprobado por los propios norteamericanos que sí tienen potencial nuclear, claro, no tan vistoso, no en superficie, pero sí subterráneo, apoyado por Espérame. la tecnología china. Ya que O sea, perdón, tocas- India. Ya que tocas ese tema, respecto de Irán, que ha sido siempre una gran duda, con este plan de enriquecimiento de uranio y los planes nucleares que tenía Irán, efectivamente cuando se llegó a un acuerdo ellos se desprendieron de eso y hoy día Irán no tiene ese potencial. Ellos suspendieron buena parte del trabajo que estaban haciendo. Y lo que sucedió cuando Donald Trump desconoció ese acuerdo fue que Irán retomó esos esfuerzos. Entonces, ya, pero no para pensar que son una potencia nuclear. hoy no. Ni que, ya. Hoy yo creo que nadie serio está pensando de qué son. Ahora, Porque esa sí que sería una venganza. podrían ser de manera muy sorpresiva. Pero yo creo que si Estados Unidos pensara que lo fueran, ellos no habrían hecho este ataque. Claro, porque eso además se fiscaliza de alguna manera, ¿no? Cuando se Si es suscribe ese acuerdo. si es que el país, sí, pero Irán se salió también de todos los acuerdos cuando Estados Sí, Unidos se salió del acuerdo que había llegado con ellos. Entonces, es difícil fiscalizar Pero o sea, mientras lo cumplió, sí se desarmó, por decirlo así. sí al menos suspendió los avances que estaban haciendo. Y eso estaba siendo verificado. Sí había cierta confianza, no tanto de países como Israel, que tenía mucho como skin in the game ahí al ladito, que están muy amenazados por Irán. Ellos querían, Israel siempre quería que la respuesta ante Irán sea mucho más fuerte y dura. Bueno, que de hecho una de las razones también de Trump para cortar el acuerdo. Claro. Escuchar a Israel. Y lo que generó esto fue, o sea, que Estados Unidos cuando llega Trump y cuando corta este acuerdo, que en buena parte fue como intentando destruir en parte el legado de Obama, lo que hace es que le da un poquito más chive libre a Irán para poder retomarse estas cosas. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos fortaleció con mucha energía el bloqueo económico de Irán. Y eso ha llevado a que Irán hoy día esté en una crisis económica bastante dura. Entonces la posición que Irán tiene con respecto a las posibles respuestas que tenga y también las capacidades propias, internas que tiene de llevar adelante un conflicto de larga data, son bien escasas porque está en un momento muy débil. Davor Mimisa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, que estén